Listo, perfecto. Bueno, algo antes de que se me olvide, les estaba diciendo que no olvidaran que tenemos, bueno, algunos me han mandado correos preguntándome sobre las calificaciones. Les soy sincero, tengo calificaciones pendientes por calificar. Pues así mismo como les mando harta cosa, pues es hartas actividades que debo calificar. Entonces yo creo que la otra semana, mientras ustedes descansan, yo me pongo al día con el tema de las calificaciones para enviarles la relación detallada de las calificaciones. Recuerden que la nota que está en el SIGA es una nota provisional. Y recuerden que nos quedan pendientes, aparte de otros formularios que enviemos, nos quedan pendientes mmm, una, nos quedan dos actividades que valen casi un 50% de la materia, valen un 50%. Una que se realizará la semana posterior a la semana de receso y otra que se realizará la segunda semana de noviembre. Entonces, perdón, la tercera semana de noviembre. Nos quedan esas dos actividades ahí pendientes por llevar a cabo. Ok, bueno, dentro de lo que hemos venido hablando y trabajando a lo largo de la materia, hemos venido haciendo mucho énfasis en la utilidad que puede presentar el uso o el conocimiento de competencias gerenciales o administrativas en el ejercicio del derecho. Prácticamente eso es lo que hemos venido trabajando a lo largo de toda la materia y lo hemos enfocado en varios frentes, en varios tópicos. De esa manera hemos venido trabajando en marketing jurídico, hemos venido trabajando competencias eh, o resaltando la importancia de la gestión financiera, la gestión presupuestal, de la gestión del tiempo, la gestión documental. Hemos visto la perspectiva o evolución que ha venido presentando pues la profesión del abogado. Hemos también resaltado toda esa profesionalización y caracterización actual del mérito en el ejercicio de la profesión y cómo crear esa conciencia de la importancia de tener esos conocimientos gerenciales o administrativos porque son importantes aplicarlos en todas las órbitas en las que se pueda desempeñar un abogado. Entonces, independiente de todo ello, independiente de eso que hemos venido hablando, eh, en la primera clase partimos por señalar de que cuando se hablaba de oficinas de abogados o despachos judiciales, no nos centrábamos precisamente en lo que era un juzgado o en lo que era un buffet o una oficina de abogados, lo que normalmente conocemos, sino que esto era aplicable a cualquier escenario o espacio en el que los abogados se desempeñaban. Lógicamente tiene un tinte mayor cuando se trata de bufet de abogados, porque los bufetes de abogados tratan o no tratan, sino que buscan la captación de clientela, la generación de ingresos, cosas que de pronto no son propias de otros escenarios donde el abogado ya tiene garantizado su ingreso, sobre todo porque tiene un perfil de trabajador y no se preocupa tanto por la captación o fidelización de clientes. Eh, Sin embargo, pues son aspectos que en términos generales se aplican en todas las órbitas en las que los abogados se pueden llegar a desempeñar. También hicimos énfasis algo en lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en el derecho, la afectación que estas pueden generar para los abogados. Incluso miramos algunos temas de las responsabilidades que pueden llegar a tener los abogados. Y pues la idea es que prácticamente cerremos esos temas con unas como una especie de recomendaciones generales en cuanto a lo que debe ser toda una estrategia, no digamos que comercial, pero sí de funcionamiento empresarial de los abogados. Recuerden que siempre hemos dicho en todas las clases que los abogados no son una empresa, no tienen una perspectiva de cara comercial aparentemente, pero sí los profesionales hoy en día se tienen que comportar como si fueran una empresa. No tanto por la visión
obtener ingresos, sino por la visión de ser organizados en su funcionamiento. Y pues la mejor muestra de eso es cómo funcionan las empresas. Entonces, bajo ese entendido, podemos empezar a hacer hacer una breve descripción o aclaración en lo que tiene que ver como, como una especie de reflexión más bien en ese aspecto. Entonces, ¿por qué eligen principalmente a un abogado y no a otro? ¿Por qué eligen principalmente a un despacho judicial o a una oficina de abogados y no a otra? Esa es como una primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué es ese plus que los lleva a ser elegidos? Y no me estoy hablando propiamente del plus jurídico o de conocimiento técnico jurídico, sino cuál es ese plus o cuál es esa ventaja que se llega a tener. Entonces podríamos algunos decir que ese plus pueden hacer de una simple recomendación, de que alguien del entorno esto señala a otra persona que puede contar con X abogado o que puede trabajar. Uno así a veces se empieza a enganchar laboralmente por una simple recomendación, pero se van a empezar a ustedes dar cuenta que a veces las recomendaciones se evitan bastante por una simple razón, y es que pues una cosa es yo recomendar a alguien como amigo y otra cosa es cuando yo empiezo a recomendar a alguien en el ámbito laboral. Entonces, en ese sentido, alguien del entorno puede que tenga un problema legal y yo le recomiendo un abogado. O alguien dentro de un ámbito laboral necesite un trabajador con unos fines jurídicos y yo le recomiendo un abogado. Entonces, digamos que una primera forma en la que lo pueden elegir a uno o elegir un buffet o algo puede ser por una recomendación. Pero eso es una forma de elección bastante esporádica, bastante excepcional o bastante aleatoria. ¿Qué es lo que se busca? Que la elección que hagan de ustedes como abogados, las empresas o los clientes, sean elecciones que estén directamente relacionadas por su mérito, y pues también no solamente su mérito profesional, sino su mérito o éxito en la captación de esos sus posibles clientes, que van a ser sus empleadores o van a ser sus clientes directos. Entonces, en ese sentido, empezamos a ver que los clientes ya no eligen por simple recomendación a alguien, sino lo empiezan a elegir por méritos. Y vamos de la mano con lo que estábamos hablando hace un momento y lo que tiene que ver con la carrera administrativa. En la carrera administrativa empezamos a ver que hay personas a las cuales se les escoge no por, ni siquiera por elección directa, sino por mérito a través de un concurso. Entonces, en ese sentido, lo que marca la diferencia o lo que va a marcar la diferencia de quien se presenta en un concurso es claramente su aplicación a una prueba. Pero entonces ustedes dirían ahí volvemos a que el mérito principal es el que tiene que ver con el conocimiento jurídico. Y eso no es así porque como lo hemos visto en lo que vimos ahorita como ejemplo de concursos, eh, realmente el 100% de esas pruebas no son pruebas dirigidas claramente a conocimientos de temas jurídicos, sino incluso a conocimientos o a gestión comportamental del individuo, a que el individuo realmente esto se comporte adecuadamente o tenga un manejo empresarial. Eso es lo que le califican a uno en ese tipo de concursos. Entonces ahí ya la situación empieza a cambiar bastante. Entonces, en eso, si nosotros entramos a mirar cuáles son las formas en las que de pronto los abogados entran al mercado laboral o los abogados son elegidos por las diferentes empresas,
podrían ser infinitas. En cada uno de los videos que yo les he enviado, ustedes pueden ver que hay diferentes recomendaciones, diferentes manejos y demás. Pero entonces vamos a prácticamente a centrar eso, lo vamos a centrar en unas pequeñas, digamos que recomendaciones. Yo he tomado, de alguna manera, 10 recomendaciones básicas de un autor español eh, aplicadas para recopilar casi todo lo que hemos venido hablando hasta el momento. Entonces, esas 10 aplicaciones prácticas o esas 10 recomendaciones prácticas son las siguientes, en ese caso. Perdónenme, yo les proyecto acá un PowerPoint y las vamos trabajando una a una. Es casi que una recopilación de lo que hemos venido trabajando hasta el momento en ese caso, en ese evento. Una aclaración, porque la mayoría de videos que les he enviado son de españoles, lo primero, por el tema del idioma, ¿no? Y segundo, porque pues España tiene un gran avance en este tema de gestión empresarial del derecho. Tiene un avance bastante gigante en ese caso. Entonces, partamos de la base, y lo hemos hablado varias veces, de esa transformación del abogado a un administrador, ¿cierto? Y bajo esa transformación podríamos decir que hay 10 puntos claves o 10 puntos sumamente interesantes que tienen que ver con el objetivo de convertir al ejercicio de derecho en un ejercicio empresarial o organizado, en ese caso. Esa es la finalidad, cómo logramos esa transformación, y esa transformación no necesariamente busca abandonar el conocimiento técnico, sino cómo lograr funcionar como empresa, en ese caso. Entonces, eso es lo que entramos a analizar o a revisar ahí en ese caso. Un manejo de empresario o un manejo empresarial del derecho, en ese caso. Listo. Entonces, la primera recomendación o el primer punto que se toca en eso, y tengan ojo ahí porque pues posiblemente de estos temas que voy a mencionar gira en torno a ellos el taller que les voy a mandar para esta semana. No les voy a mandar para semana de receso absolutamente nada, saben todo el derecho a descansar, tanto ustedes como yo, pero sí, esta semana lógicamente tenemos una actividad que se les va a mandar, que es la de esta semana es tipo test. No hay que ver videos ni nada, sino simplemente es tipo test. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? La primera recomendación gira en torno a que los despachos judiciales o los abogados tienen que actuar o luchar siempre por una existencia con una finalidad hacia el cliente. Es decir, la finalidad de la existencia del abogado es el cliente. Entonces, ojo con lo que estoy señalando. No lo estoy señalando desde la perspectiva, perdónenme acá, si quieren lo vamos anotando acá para que lo vayan teniendo acá. Entonces, perdónenme, yo borro esto y lo ponemos. No lo estoy hablando desde una perspectiva social ni desde una perspectiva filosófica del ejercicio del derecho, sino desde una perspectiva empresarial. Porque si la perspectiva fuera otra, acá la discusión sería muy distinta en ese evento. Entonces el primer punto gira en torno a que el ejercicio de la profesión existe por y para el cliente. La finalidad principal que se persigue con el ejercicio del derecho es prestar un servicio para un cliente en específico, en ese caso. Parece en principio que es una pauta muy altruista si nos queremos ir hacia un ámbito social del derecho.
pero si lo queremos traer hacia un ámbito empresarial, la visión es diferente porque lo que se quiere es hablar de que nosotros ejercemos el derecho con la finalidad de obtener un cliente, pero porque el cliente, detrás del cliente, ¿qué viene para nosotros? ¿O qué viene para uno? Una prestación económica. Un beneficio, exacto. Vea, ya te tiene el signo pesos en los ojos claro. Entonces, por eso les digo que no lo confundamos. Si lo confundimos con una visión altruista y sociológica y filosófica es diferente. Pero si lo miramos con una visión empresarial es que yo existo para mis clientes, porque mis clientes me traen ¿qué? Platica, un beneficio, una prestación económica, en ese caso. Entonces, en esa perspectiva, si lo miramos no como un buffet de abogados, sino como un empleado, volvemos al mismo concepto de siempre de cliente interno y cliente externo. Porque es que si yo no tengo cliente externo, pues yo para quién vivo, pues para mi jefe. Y no malinterpretemos eso, porque es que lo miro desde una perspectiva profesional y es con la finalidad de que, pues, ¿quién es el que me genera estabilidad laboral? Mi cliente interno, que es de alguna manera mi jefe, que se combina también con un cliente externo en la situación. Entonces, ¿yo por qué existo para ellos? Pues porque ellos me generan un beneficio que es estabilidad laboral, una estabilidad económica en ese caso. Entonces, la razón de ser del ejercicio del derecho desde el punto de vista empresarial es prestar un servicio y prestar ese servicio lógicamente a quién? A unos clientes. Y de esa razón partimos de la base de que se empieza a obtener uno de los mayores beneficios como profesionales del derecho en ese caso. O sea, de una vez yo les hago una aclaración. Si ustedes piensan que van a salir al mundo laboral sin ser unas personas que interactúan con el resto del mundo, es imposible en ese caso. Y pues ahí por eso hay mucho de relación con el cliente, de buen trato, ahí entra el tema de networking, el tema eh, de qué, del marketing jurídico, etcétera, etcétera, de las cosas que hemos estado trabajando hasta el momento, hasta ese caso. Entonces acá ustedes no les enseñan dentro de la carrera a cómo debe uno interrelacionarse con los clientes, cómo debe hablar con los clientes, cómo debe trabajar con los clientes, y por esa razón es que uno sale y a veces no consigue trabajo, porque pues ustedes salen, presentan ¿cómo se llama? Una entrevista de trabajo, desen cuenta del consular, ¿no? Que la parte de la entrevista tenía un valor de un 30%, si mal no estoy. Entonces tiene un porcentaje bastante alto. Y pues ahí se evalúan esos aspectos. O sea, ¿alguna duda, observación o es claro? ¿Mm? Es todo claro, profe. Listo. La segunda pauta es que se debe manejar una filosofía de empresa. Acuerden que estamos hablando del ejercicio del derecho. ¿Listo? Y eso implica apartarnos de la filosofía estrictamente ¿qué? Jurídica, en ese caso. Entonces, ahí volvemos a lo mismo que les he venido mencionando. Entonces, como venimos centrados en pensar de que ser 100% abogados nos facilita las cosas, nos alejamos de una filosofía de empresa. Y la filosofía de empresa tiene unas peculiaridades muy diferentes a la filosofía de ejercicio profesional como abogado. Las finalidades o los pensamientos son totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido,
tenemos de tener una perspectiva o una visión de organización, una visión no solamente de centrarnos en ser eficientes en el conocimiento jurídico, en capacitarnos no solamente en lo jurídico, sino adquirir competencias de otro tipo, en ese sentido. Yo no sé, perdón, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes estudiaron la capacitación de pruebas Saber Pro o a ustedes todavía no les toca eso? ¿O son solamente los que están en noveno y décimo? Pues a nosotros en séptimo no nos han dado nada de eso, profe. Ok, no, están muy chiquitos todavía. Pasa que la semana pasada hubo unas capacitaciones de pruebas Saber Pro y eso se está reforzando por una razón muy importante y es que las pruebas Saber Pro se van a volver un requisito habilitante. Creo que ustedes no alcanzan a clasificar ahí, se salvan, ¿cierto? Pero va a haber un examen habilitante para el ejercicio de la profesión. Y ese examen habilitante es un examen en el cual se califican más bien competencias que propiamente conocimiento jurídico. El conocimiento jurídico ahí va envuelto, va acompañado, pero se califican más competencias de naturaleza eh, de comunicación, de interpretación y de otro tipo que propiamente conocimiento estrictamente jurídico. Entonces, en ese sentido, bajo este segundo ítem, la finalidad es que pensemos como empresa y actuemos como empresa y no solamente actuemos como abogados en ese caso. Yo actúo, ojo, reitero, no me malinterpreten lo que estoy señalando. Yo actúo como 100% abogado cuando tengo que llevar a cabo una actuación 100% jurídica. Pero de resto, en el mundo profesional o laboral, me toca también actuar como empresa. Entonces es muy diferente que yo actúe como empresa, pero cuando ya me toca prestar una labor estrictamente jurídica, me comporte 100% como abogado. Entonces yo soy un trabajador en una empresa privada y me toca eh, pasar informes, cumplir horario, asistir a reuniones, programar ciertas actividades y todo, pues en ese momento y frente a todo, o sea, frente a todo mi comportamiento profesional, debo manejar una filosofía de empresa. Pero ya cuando me toca dentro de mis tareas dedicarme a hacer un concepto jurídico y me dicen haga un concepto jurídico de este tema, pues ese concepto jurídico sí lo hago metido en el papel 100% de abogado en ese caso. Ahí me pongo el papel 100% de abogado. En los otros eventos me pongo la camiseta de comportamiento más bien empresarial, porque reitero, en el mundo profesional ustedes van a estar envueltos en unos comportamientos que son más administrativos que propiamente jurídicos. Entonces, más o menos puede que más del 60% de sus labores diarias sean más bien administrativas que propiamente jurídicas, en ese caso. Entonces, en ese evento, pues deben manejar una filosofía de empresa, en ese caso, en esa situación. Listo. 3. El ejercicio de la profesión no puede ser personalista. ¿A qué creen ustedes que se hace referencia con eso? ¿Mm? ¿A qué creen que se hace referencia a eso? ¿Ninguno? ¿No me están escuchando o ninguno? Pues que no sé si tengo la idea bien, pero es como que Sí, sea dale, sí. 100% comunitaria, entre comillas, como de beneficencia. En parte va por ese lado. En parte va por ese lado, en ese caso. Tiene dos visiones en ese evento. ¿Qué es lo que sucede?
Se cometen dos grandes errores en el ejercicio de la profesión y esos errores son errores que hay que empezar a romper uno como profesional. Recuerden que voy a decirles algo acá y sobre todo ustedes que ya empiezan a oler las mieles del poder, los que ya son por ahí monitores de consultorio, de aquí a mañana serán judicantes y empieza uno a tener las mieles del poder en sus manos y pues empieza uno a transformarse un poco en su comportamiento. Entonces uno debe tener un gran componente de humildad profesional en el ejercicio de la profesión. Cuando hablo de humildad profesional, no quiere decir que uno no deba merecer cierto respeto que debe merecer, pero pues uno antes que profesional y todo, tiene que tener un trato adecuado con todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el ejercicio de la profesión, cuando se dice que no se puede ser personalista, no puede estar guiado bajo el pensamiento de que gira en torno solamente a esa persona que presta el servicio profesional. Entonces ahí hay dos visiones. Hay una visión guiada a lo que dice Hernán, y es que el ejercicio de la profesión está guiado no solamente a un beneficio unitario, sino a un beneficio eh, para todo el conglomerado. Entonces es una visión más como de gestión, perdón, de responsabilidad social empresarial y temas que ya hemos venido hablando. Entonces la finalidad es que el ejercicio de la profesión gira en torno a recompensar a la sociedad lo que la sociedad le presta pues a la comunidad en general también. Entonces ahí nos aportamos un poco de esa visión individualista en ese caso. Pero la segunda visión que tiene que ver con no tener, no hacer personalista el ejercicio de la profesión o individualista, es pensar que todo gira en torno solamente a uno, sino que así mismo como funcionan las empresas, el funcionamiento del ejercicio de la profesión es un funcionamiento colectivo en ese caso, no de beneficio colectivo, ya no estoy hablando de beneficio colectivo, sino es un ejercicio colectivo que se alimenta de todo. El que quiera ser un abogado ermitaño por allá solo, es muy difícil o yo pensaría que imposible que pueda ejercer la profesión, porque la profesión del abogado es una profesión que se alimenta de manera interdisciplinar con otras áreas, con otros tipos de abogados. Si de aquí a mañana ustedes entran a trabajar a cualquier tipo de trabajo, ustedes tampoco pueden tener una visión personalista, ahí es donde les hablo de humildad profesional, pensando que todo gira solamente en torno a ustedes, sino que todo gira en torno a todos. Incluso puede que de aquí a mañana ustedes entren a trabajar y dependan de lo que hagan personas que para ustedes no tienen las calidades profesionales que ustedes deben tener. Es decir, personas que tienen un menor rango profesional o un menor rango dentro de una escala de una empresa donde usted trabaja. Y en ese sentido, usted tampoco puede pensar que todo, reitero, gira en torno a usted, sino que usted también tiene que girar en torno a lo que hacen los demás. Entonces ya no es una visión personalista, sino es una visión colectiva del ejercicio de la profesión. Recuerden que lo que estamos hablando acá es gestión empresarial, forma de comportarse ustedes cuando ejerzan el derecho en torno a lo que es el derecho. Entonces voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. En ese caso, y uno lo aprende en la facultad, Fras, todos saben quién es Fras. Y Fras, entonces uno podría decir, no, pues es que Fras es un auxiliar administrativo y yo soy profesor y yo esto y lo otro. O el decano podría decir, no. Y uno empieza a darse cuenta que Fras articula el funcionamiento empresarial de la facultad y uno depende de él. Él no depende de uno, en ese caso. Entonces ahí es donde se rompe esa visión personalista y tiene que ser una visión colectiva, porque uno lo que hace con el ejercicio de la profesión es aportar a un ejercicio colectivo de algo
que funciona como si funcionara una empresa. De pronto, si alguien dice yo me voy a dedicar a ser abogado litigante, yo solito en una oficina, sin nadie más, y yo me mando solo, de todos modos le toca articularse con sus clientes. Y no solamente con los clientes que son los clientes que vemos que nos traen los casos, sino con otros tipos de clientes o donde nosotros eliminamos siendo clientes, los juzgados. Entonces yo en un juzgado no puedo tener una visión personalista de la profesión, sino que debo tener una visión mucho más colectiva en ese caso, ¿sí? Por eso les digo que no se queden en prepararse como los que más saben, porque puede que usted sepa más que todo el mundo entero, pero si usted no engrana o no se articula dentro del funcionamiento empresarial del ejercicio del derecho, no va a encajar en ese caso. Y antes va a chocar bastante con cómo todo funciona en ese evento, en ese caso. Que yo quiero cambiar cómo funcionan las cosas, perfecto, lo puede hacer, pero es muy difícil. Ahí voy a decir una cosa, va a sonar como suenan las abuelitas, pero ahí como dicen por ahí, una sola, ¿cómo es que dicen? Una sola golondrina no hace verano, algo así. Bueno, usted solito no lo va a lograr. Entonces ahí, por eso se da esa visión de que el despacho no puede, el ejercicio de la profesión no puede ser personalista, tiene que tener una visión colectiva en ese caso. ¿Estamos ahí? ¿Claros ahí? Sí, señor. Señor. ¿Listo? Listo. La cuarta es que el ejercicio de la profesión requiere indispensablemente planificación estratégica. Recuerden que acá estamos en esos 10 puntos que vamos a tocar acá, estamos casi que recopilando todo lo que hemos hablado a lo largo del semestre. Entonces, cuando decimos que el ejercicio de la profesión requiere indispensablemente planificación estratégica, es que ustedes se van a empezar a dar cuenta que dentro de todo ese comportamiento empresarial de la profesión, el azar o se me da la palabra, la improvisación no son muy amigas del ejercicio de esta profesión, sino que todo prácticamente al ser organizado requiere de planificación estratégica. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que los abogados, parte de su desarrollo constante, de su evolución continua, va de la mano con haber estructurado una adecuada planeación estratégica. Veamos un ejemplo de lo que hablábamos ahorita al principio. Si ustedes quieren de aquí a mañana pertenecer a la carrera consular, se ven trabajando en un consulado, pues tienen que hacer un trabajo de planeación estratégica desde allá. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues ustedes ya no logran entrar en este concurso, que es un concurso que va para el 2023, ¿no? Entonces ustedes están en 2021, 2022 acabarían su carrera, 2023 estarían haciendo sus judicaturas. Entonces, desde ya hacen una planeación. ¿Ustedes qué podrían estar previendo? Que si este concurso es para proveer cargos de aquí al 2023, posiblemente en el 2024 que haya, o que van a encontrar. ¿Mm? Posiblemente que encuentren de aquí al 2024 en ese caso. Mira, después dicen que porque uno les pone trabajo para la semana de receso y eso, pero pues como no les gusta participar, entonces uno, uno decide poner más bien trabajo entonces en ese caso. Dígame, Daniela. Profe, pues yo diría que para esa fecha es posible que ya hubieran nuevas ofertas laborales.
pues No teniendo en sé. cuenta que el proceso de selección dura más o menos entre 2 y 3 años, entonces ¿Sí? de pronto O por sea esa que para fecha ese ya tiempo haya otro qué, otro concurso, o sea, a lo otro que me concurso, refiero, sí. en ese caso. Entonces, ¿cuál es mi ejercicio de planificación estratégica? Por ejemplo, yo te pregunto, Daniela, ¿tú crees que estarías ya siendo abogada para qué fecha? Em, bueno, pues si hiciera tesis a inicios del 2023 o si hiciera judicatura a finales, dependiendo si es Ok, judicatura de honor en Opal. entonces, ¿qué más necesitas para el concurso que estamos mirando ahorita, la carrera consular? Hay un requisito indispensable que se llama idioma. Entonces uno se planifica para al 2024 ya ser abogado, ya tener el idioma, ya tener todo y poder concursar. Entonces es un ejercicio de planificación estratégica en ese caso. Entonces pueden mirar concurso de jueces. Entonces saben cuánto se requiere para ser juez de civil municipal, para circuito, todo. Y pueden hacerte un ejercicio de planificación estratégica desde ya. No graduarse y al otro día estar graduados, estar mirando a ver qué pasa. En ese caso, lógicamente, puede pasar que a uno le salgan cosas de la noche a la mañana sin problema, no hay inconveniente, eso puede pasar. Pero si usted hace planeación estratégica, es muy posible que ese éxito que usted está buscando llegue más adecuadamente hacia donde usted lo requiere. Entonces es un ejercicio Profe, realmente muy inteligente que deben hacer ustedes, para lo cual no se requiere ser un genio, sino simplemente tener claros unos objetivos y planificar cómo vamos a llegar a esos objetivos en ese caso. Hernán en algún momento dijo que quería ser magistrado de la Corte. Pues Hernán empieza a planificarse cuál es su objetivo en 10 años. Pues su objetivo en 10 años es tener esto. Su objetivo a mediano, ustedes pueden planificar cuál es su objetivo a mediato, pero inmediato, mediato y largo plazo. Entonces puede decir, mi objetivo inmediato es este, mi objetivo inmediato ya es este, y mi objetivo a largo plazo es llegar a ser magistrado de esta forma. Y va haciendo todo con un ejercicio de planificación estratégica. Eso no es como uno pensar como el cazador que se va a la selva y esperando a ver si en algún momento le sale una fiera para que pueda cazar. Acá no es que yo empiece a trabajar y en algún momento de pronto salga el trabajo de mis sueños. Pues yo tengo que ir planificando y orientando todo hacia ese objetivo. Y eso es un ejercicio de gestión empresarial. Ok. Un quinto aspecto que hay que resaltar es que el ejercicio de la profesión requiere ser eficiente, eficiencia, además de eficacia, en ese caso. Ya lo hemos venido hablando atrás. Entonces, cuando se habla de que el ejercicio de la profesión requiere eficiencia, además de eficacia, hacemos énfasis sobre todo en el manejo del tiempo, porque el manejo del tiempo nos ayuda a ser más eficientes en ese caso. ¿Qué diferencia puede haber entre eficiencia y eficacia? ¿Qué creen ustedes que marca la diferencia entre lo uno y lo otro? Dígame, Hernán. Que la eficacia es conseguir el fin determinado y la eficiencia es con la velocidad y determinación que se hace para llegar a ese fin, ¿no? Ok, está perfecto. Entonces, ojo, entonces vamos a ver algo que ustedes normalmente van a afrontar cuando empiecen a trabajar. Y es el trabajador que dura trabajando hasta tardes horas de la noche. Y se empieza a quejar porque piensa que trabaja más que los demás y porque su trabajo es muy bueno. Entonces, ahí entonces las empresas empiezan a mirar que es un trabajo que es eficaz, es un trabajador que es eficaz, que logra los objetivos propuestos, pero es un trabajo que no es o no resulta ser eficiente.
Y si no resulta ser eficiente, no sirve, porque la empresa requiere no solamente eficacia, lograr esos objetivos, como le dice Hernán, sino eficiencia, que lo haga de manera rápida, de manera expedita en ese evento. Entonces, en ese caso, además de lograr obtener unos buenos resultados, el trabajador o el profesional o el abogado requiere lograr eso de una manera rápida. Me explico un poco, poniendo de ejemplo a los abogados litigantes. Hay abogados litigantes que les encanta que los procesos se demoren y les gusta dilatar los procesos. Y eso puede ser una estrategia válida, pero a veces lo hace simplemente porque no son eficientes en ese caso y porque el resultado que se puede obtener antes y no lo logran hacer. A veces no lo hacen, ¿por qué? Porque pues les conviene más cobrar un proceso que se demore mucho tiempo a un proceso que casi no dure. Entonces, el abogado que es eficiente en ese caso racionaliza tareas, racionaliza actividades. Es un abogado que evita la duplicidad o el aumento de actividades innecesarias, lo que se llaman los reprocesos, sino que avanza mucho más rápido simplificando procedimientos. Entonces, ejemplo, a mí me contratan para contestar una demanda y cuando yo reviso, yo tengo la posibilidad de formular una excepción previa y si esa excepción previa prospera, el proceso se acaba con una sentencia anticipada, posiblemente, dependiendo de la excepción previa que estemos hablando. ¿Qué significa eso? Eficiencia, no me estoy yendo hasta la finalidad del proceso para lograr ganar el proceso. O algo mucho más simple, interpongo un recurso contra el auto que admite la demanda. Entonces, si yo interpongo un recurso contra el auto que admite la demanda y logro que la demanda sea rechazada, pues también estoy siendo eficiente. Entonces, alguno diría, pero no es eficaz porque el resultado es que usted tenga un proceso favorable y al rechazar la demanda la pueden volver a presentar. Pero es que el ejercicio de la profesión también toca analizarlo no solamente en que el resultado siempre debe ser un fallo de fondo, sino puede ser una decisión provisional. Dime, Daniela. Sí, profe, que de pronto en ese ejemplo que tú colocas de, digamos, como la distinción entre eficiencia y eficacia, me llama bastante la atención, digamos, que sucede mucho con con los defensores públicos, que es algo que yo he notado mucho y es que en varios casos ellos muchas veces tratan de sacar los procesos por preacuerdos. Entonces, de pronto creería que de pronto puede ser una metodología de hacerlo de una manera eficiente, o sea, para sacar los procesos rápido, puesto que pues muchas veces de pronto no hay mayor viabilidad en de pronto obtener una sentencia favorable, pero pues si uno lo mira, si sería eficaz, pues no, porque no sería lo que le estaría, o sea, lo que estaría esperando la persona como tal, que claramente sería resultar absuelta del proceso, ¿no? Claro, además de que refirámonos un poco, puede que no sea 100% así, pero yo creo que en gran campo en lo que nos vamos a dedicar, que es o litigio o rama judicial, incluso en otros ámbitos, hay algo que nos afana mucho y es que para los abogados, a diferencia de otro tipo de profesiones, existe mucho lo que conocemos como que, ¿Mm? Algo que nos está haciendo afanarnos y correr a toda hora. Los términos. Los Los, términos, exactamente, los términos. Porque por lo menos un ingeniero se puede demorar toda la vida haciendo un edificio, ¿cierto? Pero si tú estás litigando, tienes términos. Si eres un juez, también tienes unos términos que debes cumplir para que se mueva el proceso, todo. Entonces, esos términos
es lo que nos llevan a que los procesos sean más eficientes que propiamente eficaces. Frente a eso se han generado unas discusiones, yo les pongo acá en contexto, y es porque, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay en los términos procesales para el despacho, que cuentan para el despacho, frente a los términos judiciales que cuentan para las partes o los abogados de las partes? ¿Qué diferencia hay en esos términos? ¿Mm? ¿Cómo así, profe? Los términos que tienen los despachos para llevar sus acciones dentro del proceso y las partes para responder. Ok, hago la aclaración. Si ustedes se dan cuenta y van y miran en el Código General de Proceso, ahí que aparece, que se presenta la demanda, que la demanda es admitida, que después de admitida la demanda toca notificarla, que una vez notificada se tienen tantos días para contestar la demanda, que una vez contestada se tiene que correr traslado por tantos días, que una vez ya trabada la litis dentro de tanto término, el juzgado tiene que fijar fecha para audiencia que se debe celebrar en tantos días, que una vez culminada la audiencia inicial debe fijarse audiencia de pruebas que debe celebrarse dentro de los tantos días, etcétera, etcétera. O sea que los procesos judiciales establecen términos, tiempos, tanto para los mismos despachos judiciales y también para las partes o los abogados. ¿Qué diferencia hay en lo uno y qué diferencia hay en lo otro? Hay una diferencia muy importante, muy clara. Nada, no se les ocurre cuál puede ser. Una es experiencia administrativa que en cuanto al despacho, en cuanto al manejo que le dan los casos, y la otra netamente procesal. No, ambas son procesales. La duración de cada uno. No, independiente de la duración. ¿La Profe, diferencia pues, cuál es? La diferencia es que en el proceso los términos precluyen para las partes, para los abogados, pero los términos no precluyen para el despacho. ¿Me explico? Vamos y miremos, perdón, que nos salimos un momento del tema. No, perdón, no nos hemos salido del tema. Estamos en el tema. Ya abrimos el Código General de Proceso acá. Entonces, ¿qué sucede? Ojo. ¿Qué sucede? ¿A qué me refiero que un término precluye? A que pierde la efectividad, ya no puede ser pedido después de que vence. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si el término es para contestar la demanda y tengo 20 días para contestar la demanda, ¿qué pasa si yo no contesto dentro de esos 20 días? Se resuelve en contra del demandado. Dependiendo de la actuación. Pero entonces ya no puedo. Pierde la oportunidad de defenderse. Exactamente. ¿Listo? Pero vamos y miremos artículo, no sé, 397. Perdón. Vale. Miremos. Uy. Miremos artículo 397. Pero ¿por qué? Perdón. Acá, entonces, asuntos que componen, demanda y contestación, trámite. Perdón, que este no es. Proceso verbal, reconvención, audiencia inicial, acá está, 372. Entonces la norma que me dice acá al final, dice,
acá. Entonces, vea, dice acá. Si no es posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa de las razones concretas, informar a la sala administrativa, En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo, con una breve exposición y emitir la decisión dentro de los 10 días siguientes en ese evento. Ya que señala que dentro de los 10 días siguientes, el juez debe proferir la sentencia. Le establece un término al juez en ese caso. ¿Qué dice, por ejemplo, acá? Perdón. CEPAC. Perdón, CEPAC. Creo que es artículo 182. Acá está. Entonces, vea. Audiencia inicial. Luego a la audiencia de decreto de pruebas. Entonces, mira acá dice. En todo caso, el juez antes de finalizar la audiencia fija fecha y hora para la audiencia de pruebas, la cual se lleva a cabo dentro de los 40 días siguientes. ¿Qué le está diciendo al juez? Que debe celebrar la audiencia dentro de los 40 días siguientes. Yo les cuento, tuve una audiencia inicial hace un mes y me fijaron la audiencia para febrero. O sea, 40 días voladísimos, lejos de eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se ha hecho muchas críticas o se han generado muchas críticas en torno a una situación, y es que en materia procesal hay algunos doctrinantes que han expuesto que los términos también deberían precluir para las entidades judiciales, para los despachos judiciales, en ese sentido. En materia civil, para evitar este asunto, se ha establecido algo que es un límite de tiempo en el cual se pierde competencia si no se ha llegado a una solución del caso. Pero a lo que yo voy es que si yo soy litigante y yo tengo que contestar la demanda en 10 días, eso me obliga a que yo tenga que, además de ser eficaz, tenga que ser eficiente. Es decir, que en esos 10 días optimice el tiempo y corra para que logre contestar. Pero, en cambio, con los funcionarios judiciales, como el término para ellos no precluye, pues simplemente si la norma dice que en 40 días tiene que hacer la audiencia y él no lo hace, pues no tiene ningún problema. ¿Logra ser eficaz? Sí, porque al final y al cabo la audiencia se va a hacer, se va a lograr el objetivo. ¿Pero logra ser eficiente? No. Entonces ahí eso ha generado unas discusiones en las cuales dicen, vea, no estamos siendo eficaces en la administración de justicia. Y por eso es que a veces se decide ir al arbitramiento, o por eso es que a veces se decide acudir a los métodos alternativos de solución de conflictos para lograr eficiencia más que eficacia. En la conciliación, ¿yo qué logro? ¿Eficiencia o eficacia o las dos? Yo diría que las dos. ¿Las dos? ¿Por qué las dos, Daniela? Eficiencia porque se evita un litigio y eficacia porque se logra que las partes resuelvan los conflictos, porque obviamente si ya llegan a una conciliación es porque lograron llegar a un acuerdo. Ok, listo. ¿Hay alguien que piense diferente? No, yo pienso que sí se pueden presentar esas dos. Ok, listo. Es bien discutible. Eficiente, sí, totalmente, porque se logra solucionar rápido todo. Pero eficaz, no propiamente siempre se logra ser eficaz con la conciliación. ¿Por qué? Porque pese a que se logre la conciliación, no se logra amparar de manera definitiva el derecho. Entonces, normalmente en la conciliación, ¿qué pasa?
que se ceden los derechos, ¿no? Que unas personas ceden frente a los derechos de otras. Y eso hace que se deje de ser eficaz, porque, por ejemplo, ¿ustedes han manejado conciliaciones en consultorio jurídico? Algunos estudiantes. Ok, y si logran el acuerdo conciliatorio, pues muy posiblemente se está cediendo. Y al cederse, ¿qué se está haciendo? No se está logrando el objetivo que se quiere, y es que se pague lo que hay que pagar, que se indemnice lo que hay que indemnizar. Entonces hay unas discusiones en ese sentido. Pero, ¿hacia dónde van con eso? Que hoy en día se busca más la eficiencia que propiamente la eficacia en esos casos. Y la eficiencia es un tema de organización. Dime, Mar. Que muchas veces también en el tema de conciliación es por el deseo también de la misma parte. Si bien si se cede en cierta medida una pretensión, se logra de manera mucho mejor, evitando un litigio que es mucho más demorado, que le genera mucho más desgaste a la parte de estar pendiente y que también igual va a dejar de percibir esa pretensión que quiere por mucho más tiempo que a cambio de lo que es una conciliación. Entonces, puede que incluso Pero la haya una conciliación va a impresión de va a recibir más, menos o lo mismo. Yo pienso que hay que ponerlo en una tabla, porque es que porque igual va a ganar en menos tiempo, ¿sí? Y muy posiblemente lo que le salga en la medida de lo largo que es el proceso no vaya a valer lo que en realidad está buscando. En el caso, no sé, por ejemplo, un proceso ejecutivo por ahí. Listo, vale, Mafe. Daniela ponía un ejemplo de los preacuerdos con la fiscalía, ¿cierto? El preacuerdo con la fiscalía logra eficiencia, pero ¿logra eficacia de la administración de justicia o no? En el proceso penal yo sí creo que no, la verdad, No. porque la víctima que no es parte dentro del proceso penal también resulta perjudicada. Entonces, ojo, ¿sí? Pero ¿hacia dónde voy? Independiente de esa discusión, de que ahí nos damos cuenta que hoy en día se busca más la eficiencia en ese caso, ¿listo? ¿Qué venía a decir algo? Kevin. Bueno, listo. Punto 6. En el punto 6 hacemos mención, perdón, les hago una pregunta. Yo creo que podemos seguir sin hacer pausa y acabamos antes, en ese caso, en ese evento. ¿O quieren que ahorita hagamos una pausa y luego sigamos? No, No, sigamos. Listo. Entonces, punto 6. Acuerden que todos esos 10 puntos es recapitulando lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, en el punto 6 es un punto que hace referencia a que el ejercicio de la profesión requiere continua formación. Pero ojo, continua formación estrictamente jurídica o también continua formación en otro tipo de competencias. Entonces, en ese sentido, ahí, si lo miramos desde una óptica empresarial, hace énfasis más a una formación administrativa o gerencial que propiamente una formación jurídica. La formación jurídica y la continua formación sí o sí tiene que ir. Pero aparte de eso, también debe haber una continua formación en otro tipo de competencias de carácter gerencial o administrativo. Por eso es que no es raro que ustedes vean de aquí a mañana un juez haciendo un curso que tenga que ver con manejo de personal. Entonces uno dice, pero ¿qué hace un juez en un curso o en un curso de gerencia? Entonces pues es que el juez tiene que gerenciar su juzgado en ese caso. Y puede que usted, algo que repito todas las clases y no me canso de repetir, puede que usted se sepa todo al derecho y al revés en el derecho, que se sepa todas las leyes, pero puede que no sepa manejar a 4 personas, que no sepa manejar a 5 gatos ahí en un juzgado, y eso haga que usted no
pueda desempeñarse adecuadamente como profesional. Entonces, en ese sentido, la continua formación que requiere el ejercicio de la profesión implica no solamente una continua formación jurídica, sino también una continua formación de carácter profesional, gerencial y administrativa, lo cual también me genera que yo me convierta en una persona más competitiva o una persona más atractiva en el mundo laboral, en esos casos. Empezando, puede que de aquí a mañana, perdónenme que ponga alguien de ejemplo, Kevin vaya y presente un concurso en una empresa privada, en un proceso de selección para un cargo de gerente jurídico. Y puede que Kevin sea muy buen abogado, pero no lo elijan. ¿Por qué razón? Porque en la prueba comportamental y en la entrevista, se den cuenta que Kevin no tiene adecuadas competencias gerenciales administrativas. En cambio, va Hernán, y Hernán, que hizo algunos cursos relacionados con gerencia, relacionados con manejo de personal y demás, se dan cuenta que sí tiene competencias para ser un buen gerente. Ser un buen abogado no quiere decir que sea un buen líder o un buen gerente o un buen administrador. Y entonces eso se requiere con una continua formación en esos tópicos. Entonces, en ese sentido, además de mantener los comportamientos propios de la profesión, también se requiere manejar una formación continua en comportamientos gerenciales y administrativos en ese caso. ¿Listo? Ojalá algunos de ustedes de aquí a mañana yo tenga la oportunidad de verlos y sean, no sé, el jefe jurídico, el gerente jurídico, el director jurídico de una empresa, lo que sea, y se den cuenta que llegaron allá y se desenvuelven adecuadamente por ser unos buenos administradores. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es juez y tiene problemas como en el sentido de que no le hacen caso en el juzgado, los empleados tienen ciertas actitudes y demás. Y ella ha venido haciendo unos cursos relacionados con temas gerenciales y todo ha mejorado. Entonces ella aquí distribuye mejor adecuadamente el trabajo, sabe llegarle mejor a sus empleados y todo. Y pues empieza a contarme y a decirme, pero es que yo creí que ser abogado no implicaba manejar esos temas y me ha costado y me cuesta bastante porque pues yo me gané un concurso para ser juez, ahora soy juez, pero ahora me estoy dando mala vida y como que no quiero ir a ejercer como juez, porque pensé que ser juez era encerrarme en un escritorio a dictar sentencias y me doy cuenta que tengo que estar pendiente del funcionamiento del todo el juzgado. En ese sentido, reitero, el ejercicio de la profesión de abogado requiere una continua formación, pero una formación interdisciplinar, no solamente de naturaleza jurídica. 7. El ejercicio de la profesión requiere una organización centralizada y profesionalizada, en ese caso. ¿A qué hace referencia ese séptimo punto? Ese séptimo punto hace referencia a evitar sobre todo lo que tiene que ver con los trámites burocráticos en el ejercicio de cualquier tipo de profesión y debe organizarse del modo profesional más profesional posible. ¿Qué entienden ustedes por burocracia? Perdón, les hago la pregunta. ¿Qué creen ustedes que es burocracia? Es cuando se imponen trámites para adelantar esto, cualquier actuación. ¿Para qué? Cuando se colocan trámites, entonces es como tramitología para poder llevar a cabo una actuación. Ok, les hago una pregunta y si me escucha cierta persona haciendo esa pregunta,
Yo no lo digo mal, ni tengo problemas con esa persona, pero les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el consultorio jurídico tiene mucha burocracia o no? Profe, pues, Sin miedo, digamos, o sea, o les sea, me da yo, miedo yo a en mí lo decirlo, personal que diría, Caterina me escucha decir eso y me tira un código en la cabeza. pues, a ver, ejemplo, yo soy monitora en penal Ok, y yo diría que bueno, que eso, que sí y no, porque, o sea, es necesario en cierto punto porque en el entendido de que nos están formando como abogados, entonces creería que es preferible que nosotros aprendamos cómo llevar los trámites, cómo cumplir con términos, siendo estudiantes y que nos equivoquemos como estudiantes y no en el ejercicio de la profesión. Y entonces, ¿a qué voy con que sí y no? Hay estudiantes que son muy, muy, muy diligentes, hacen todo en término, y en ese caso yo diría que muchas veces como que se les tropieza mucho la labor por tanto trámite, pero hay otros estudiantes que son muy negligentes. Entonces es sí, como una contraposición. Entonces creería que consultorio como que trata de hacer como un equilibrio entre esos estudiantes que no son diligentes y los que sí. ok, listo, dale, gracias Daniela. Yate y luego María Fernanda. Profe, pues yo apoyo lo que dice mi compañera, ¿sí? Pero, o sea, me va a abarcar en la parte en donde, o sea, como dijo mi compañera, habían trámites como que, o sea, que era como enviar otra vez al monitor, digamos, no podían hacer un derecho de petición. Y por cosas minuciosas. Entonces no iba directamente al judicante y entonces luego al profesor. O sea, eso era un trámite ahí todo feo. Yo me acuerdo cuando, o sea, en una acción de tutela, si no me duré por, digamos, por comas, por tildes, no me la corrigieron 3 veces, no es nada. O sea, si me hago entender, Sí, o sea, como trámites bobos. En cambio, no eran muy específicos. No sé si me hago entender. sí, 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 tranquilo. Mafe, Sí, yo sí creo que hay un tipo de burocracia en la medida de que pues hay un modelo jerarquizado, hay una cadena de mando, se tienen los procesos, digamos, bien establecidos. Yo soy monitora del área de privado y pienso que se maneja también ese tipo de procesos de manera más o menos rigurosa dependiendo del área también, ¿sí? ok, Hay áreas más rigurosas para los monitores que incluso para los estudiantes con respecto de los términos y esa cadena de procesos, que si bien sí son engorrosos, más en unas áreas que en otras, eh, entiendo que también es como para manejar un estándar de lo que uno va a presentar y lo que uno va a radicar en un juzgado, ¿sí? ujú, Y que si bien en la práctica no hay tanto pereque, porque uno sabe que sí es mucho pereque, y entonces se maneja también mucha tramitología interna, muchos documentos internos, que la hoja de ruta, que entonces que mande la constancia y que esto y que lo otro. Pienso que es una forma que lo ayuda también a uno organizarse, ¿sí? Porque uno viene de simplemente recibir clases, hay gente que no sabe gestionar ni siquiera sus propios apuntes y llega a consultorio jurídico y puede quedar muy duro, a mí me ha dado duro en la parte de la monitoría, pero a algunos los ayuda a organizarse, ¿sí? Y como decía mi compañera Dani, sí, es engorroso y a veces, digamos, uno siente que se retrasa más, pero es porque pienso que hay más trámites y hay más trabas que incluso en el mismo proceso judicial, que pues lo ayuda a uno también, digamos, como a organizarse en esa medida. ok, listo, perfecto. Vale. Ojo, ahí por cargo y perdónenme que pongo como ejemplo consultorio, no lo coloco ni porque tenga algo en contra del consultorio ni nada, sino porque es algo muy cercano a ustedes. O sea, es hasta el momento, yo creo que el primer escenario cercano donde ustedes pueden imaginar qué es trabajar y se empiezan a dar cuenta que no todo es derecho. Entonces, en ese sentido, lo pongo como ejemplo con la finalidad siguiente, y es que en ese caso, cuando se dice que el ejercicio de la profesión requiere organización centralizada y profesionalizada,
es evitar la burocracia en el sentido de que los trámites se vayan de persona en persona y se pierda la eficiencia en ese caso. Entonces, ejemplo, hago una crítica no a mal, pero el ejemplo que haya monitor, judicante y finalmente asesor implica que algunos trámites dentro de un consultorio jurídico no terminen siendo eficientes, porque mientras yo recorro toda esa tramitología entre uno y otro, dentro de esa escala jerárquica como tal, pues va pasando mucho el tiempo, cuando de pronto hay que ser mucho más prácticos y mucho más eficientes. Puede que se logre eficacia porque se hace un trabajo de entrenamiento adecuado y más por el poco conocimiento que ustedes tienen hasta el momento. Pero en ese sentido, ¿a qué voy? Que por ejemplo ese trámite ya ustedes no lo van a ver plantado así igual en una empresa normal y ya eso va a implicar que ustedes tengan que ser menos llenos de trámites, sino que todo sea un poco más centralizado y sea más organizado en ese caso. La organización centralizada a que va guiada también a que no hayan reprocesos, a que la distribución de tareas quede clara y la distribución de tareas no se repita. Porque entonces, no sé, ayúdenme a entender ustedes. ¿Qué diferencia o para qué yo voy primero donde un monitor, luego voy donde un judicante y luego voy donde el asesor en ese sentido? ¿Qué diferencia me da el uno al otro en ese sentido? Dime, Daniela. Profe, pero es que mira que eso depende mucho del área. Porque, por Sí, ejemplo, sí. sí, o sea, digamos, en penal hay diligencias que solamente requieren de la autorización del monitor. O sea, yo diría que un 80% que se evita tener que pasar por judicante y por asesor, mientras que hay otras áreas en donde sí requiere como de ese trámite. Entonces, creería que eso va a depender mucho del área. Dime, Mafe. Vale, gracias, Daniela. Sí, es cierto porque, por ejemplo, en el área de penal los monitores pueden aprobar para que de una se radique la actuación, pero, por ejemplo, en el área de privado, el monitor lo que se encarga es de hacer todas las correcciones, de revisar que de verdad si lo está enviando a la entidad correcta, que sí, que tenga coherencia al menos también lo que se está mandando. Eso, y eso no pasa directamente al judicante, pasa al asesor. O sea, no creo que haya un área hasta ahorita en donde se haga que, por ejemplo, todas las actuaciones que va a tramitar se lleven monitor, judicante, asesor, sino que muchas veces es monitor, asesor para aprobación de erradicación o simplemente monitor y que apruebe. Entonces es más como, yo pienso que también es quitarle un poquito el peso de esa gestión de revisar y corroborar que se estén mandando bien las actuaciones, porque son muchos estudiantes Al asesor. y tal Ajá. vez, y tal vez sería mucho más demorado porque de hecho en consultorio también hay términos y son términos muchísimo más cortos que los que hay para una actuación judicial normal, precisamente intentando como lograr esa eficacia, ¿sí? Entonces, si uno tiene normalmente, digamos que el juzgado le dio a uno 10 días para contestar, en consultorio te dan 5 para que hagas todo ese trámite y lo revisen y se pueda mandar con mucho tiempo de antelación. Entonces, por ejemplo, yo no me imagino un judicante revisando 50 memoriales, 60 demandas, sería, digamos, mucho más demorado si se divide, digamos, entre esos monitores, entonces depende, sí depende mucho del área. Pero entonces mira, mira lo que ustedes están diciendo y es perfecto y por eso hice la pregunta más que ustedes están ahí metidos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no hay un trámite burocrático y hay centralización y profesionalización de las tareas. Entonces hay ciertas actividades que están centralizadas en ciertas personas con la finalidad de que no se repitan las tareas y se agilice el procedimiento en ese caso. ¿Bien? Independiente, por eso digo, pongo el ejemplo porque ustedes están dentro del ejemplo, pero a lo que voy yo es que hay que mirar eso. Entonces, si el ejercicio está adecuadamente, pues ahí se está cumpliendo la finalidad, y es una finalidad de organización en ese caso, es una finalidad de organizar y dar un mejor funcionamiento empresarial, un servicio que es de naturaleza jurídico en ese caso. Entonces creo que se cumple el objetivo
en ese caso, en ese evento. De lo contrario, pues hay un manejo muy burocrático que puede llegar a afectar realmente la eficiencia e incluso podría llegar a afectar hasta la eficacia en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, profe. Listo, vale. Y vamos en el 7, entonces vamos para el número 8 en ese caso. Y esto es algo, y es que en el ejercicio de la profesión hay que reinvertir los beneficios. Ojo, esta es una visión muy, pero ya muy empresarial, que creo que incluso no la habíamos mencionado hasta el momento, en ningún momento, de las clases anteriores. Acá hace referencia a que hay que reinvertir los beneficios, en ese caso. Y es que, ojo, Yate, que la tiene clara en cuanto al signo pesos dentro de su profesión, pues prácticamente ustedes tienen que analizar algo y es que es como si ustedes fueran directamente una empresa. Y normalmente una empresa, cuando empieza a obtener utilidades y beneficios, lo que empieza a hacer con las utilidades y esos beneficios no es netamente repartirlas, ni comérselas, ni gastárselas, sino es reinvertirlas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener muchos más beneficios. O sea, yo reinvierto los beneficios con la finalidad de lograr obtener muchos más beneficios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podría ser una forma clara de que ustedes como abogados reinviertan los beneficios? ¿Qué creen ustedes? Con una especialización o algo así, profe. Exacto, profesionalizándose, invirtiendo en dinero. Entonces, ejemplo, yo no me acuerdo si Yate, alguna vez usted fue que me preguntó que podía invertir un dinero o algo así, hace como unos varios semestres, no me acuerdo, y fue Yate o algo. Pero bueno, ejemplo, entonces hay alguien que dice, uy, tengo 15 millones de pesos, ¿en qué los puedo invertir para que me genere ganancias? Pues hombre, usted es abogado, inviértalos en usted como abogado, porque ¿qué pues puede lograr? Voy a invertir en mí 35 millones de pesos. Entonces, si usted lo quiere mirar desde un ejercicio económico, 35 millones de pesos realmente no es que le vayan a producir mayor dinero si usted los pusiera a rentar. Pero si usted invierte esos 35 en usted, es posible que consiga aquí a mañana un trabajo en el que fácilmente se gane al mes, bajito, 1 millón, 2, 3, 4 millones de pesos más de lo que se gana. Entonces realmente es reinvertir esos beneficios con la finalidad de obtener muchos más beneficios. Entonces, si lo queremos mirar más desde la óptica, por ejemplo, no de un abogado como persona natural, sino de un abogado como empresa, como buffet, pues ¿en qué empieza a invertir el abogado? En infraestructura, en, en mobiliario, pues porque también entre más mejoría encontremos en la prestación del servicio, pues también empieza a tecnificarse todo, es una inversión que se hace en ese evento. Desarrollar, por ejemplo, nuevos procedimientos, realizar nuevas actividades, dependiendo, sí, como lo dice Yate en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me va a tocar invertir en qué, en hacer un doctorado, pero a ese doctorado le voy a obtener un retorno, un beneficio en ese caso. Dígame, Yate. Profe, yo digo el depende, digamos porque acá en mi caso, o sea, mi papá es funcionario, ¿sí? Él pues concursó para el puesto en donde está y todo eso, ¿sí? Pero digamos en los estudios que él ha hecho, en las especializaciones, en el doctorado, en la maestría, no es mucho lo que le ha subido, digamos, en el salario a comparación, digamos, de una empresa privada. Si él estuviera en algo privado y llegara con un título así que en los que tiene mi papá en ese momento, pues ya
el sueldo de él sería muy diferente a comparación ahorita en lo público. Pues eso es lo que he visto. Sí, tiene toda la razón, Yate. Les pongo el ejemplo claro para que lo vean ahí. Ejemplo, si yo, ejemplo, para concursar, para ser juez de categoría municipal, se requieren 2 años de experiencia nomás y no se requiere tener posgrado. Entonces, digamos que yo tenga en ese momento una especialización. Yo en ese momento tengo una especialización y tengo 2 maestrías. Si yo me escribo para ser abogado, para concursar para ser juez de circuito, por ejemplo, y logro ser juez de circuito, yo fácilmente podría decir que no vuelvo a hacer un posgrado, porque si hago otro posgrado no me va a aumentar ni el salario, ni va a tener un beneficio en ese sentido. Me puede tener otro tipo de beneficios o generar otro tipo de beneficios, no de retorno económico, como por ejemplo mejor calificación, porque pues mis providencias también se van a ver diferentes, etcétera. Pero si yo estoy teniendo la proyección de que no me quiero quedar siendo juez, sino que quiero de aquí a mañana concursar, por ejemplo, para ser magistrado, pues la situación ya cambia. Porque entonces en ese sentido puede que sí tenga un plus si hago otro tipo de estudio, en ese caso. Entonces lo que dice Yate es verdad cuando uno toma cierta estabilidad dentro de un cargo de naturaleza pública, pero pueda que no cuando usted crece o tiene la posibilidad de crecer incluso dentro del mismo ámbito público. Porque ¿qué puede pasar de aquí a mañana? Ejemplo, no todos los cargos públicos son iguales. A lo que se refiere Yate son los que son más que todo carrera administrativa. ¿Qué tal que de aquí a mañana usted empiece a trabajar como abogado en la oficina en la Secretaría de Gobierno de Ibagué? Y luego hagas una especialización durante los 4 años que dura un gobierno, ¿no? ¿Y qué tal que durante esos 4 años usted haga una especialización y haga una maestría? Los puede hacer dignamente los dos. Entonces, para el siguiente gobierno, muy posiblemente, si usted también empieza a trabajar, ya va a tener un perfil muy distinto, porque va a tener un perfil con toda una experiencia adquirida durante esos 4 años y adicional a eso, con unos estudios adicionales. Pues infortunadamente, el tema de obtener recursos para hacer eso es complejo, pero es una inversión de los beneficios que uno tiene para obtener beneficios mayores. Si usted hace el análisis económico a largo plazo, todo ese ejercicio de planeación, pueda que usted diga, efectivamente, para mí es mejor en ese momento hacer eso así que hacerlo posteriormente, en ese caso. Entonces, sí, como lo dice ya, te depende. Pero lo cierto es que eso depende de cómo se esté planificando el ejercicio de reinversión. Les pongo un ejemplo que no me gusta ponerlo y es porque ponerme a mí mismo de ejemplo. Yo en ese momento, yo empecé a trabajar en una empresa privada y empecé como abogado junior. Luego empecé como abogado asesor, luego sí, abogado senior. Luego llegué a ser llegué hasta el punto de ser jefe jurídico a nivel nacional de la empresa, en Bogotá. Luego me vine a trabajar en la universidad. Y estando en la universidad y ya estando usted en un ámbito académico, también uno tiene una perspectiva de crecimiento. Y en esa perspectiva de crecimiento toca entrarle al doctorado y toca entrarle a otros temas y uno tiene que también empezar a crecer mucho más. Pero lo cierto es que lo que uno ha invertido, créame que ha tenido retorno en ese caso. Diferentes, como lo decía Yate, si yo de aquí a mañana quedo como juez y digo yo de aquí no quiero ya volverme a mover, que es muy respetable también, pues yo ya ahí no me pongo a invertir más en temas académicos. Y no tengo que invertir ni en infraestructura ni en nada, porque pues eso lo paga papá rama judicial, en ese caso. ¿Estamos claros? ¿Sí o no?
Sí, profe. Sí, sí, ok. Pues les digo, esto es un ejercicio mucho de planeación. Es bueno que de pronto ustedes, aparte de echar globos por ahí, por lo menos antier que se quedaron sin Facebook, sin eso, en esas 4 horas que no sabía uno qué hacer, pues uno podría ponerse a planificar o a planear qué es lo que va a hacer más adelante. Y créanme que las cosas pueden ir surgiendo de una manera muy adecuada y no necesariamente necesitándose el factor dinero para empujar o respaldar esas, esas situaciones en ese caso. Por ejemplo, va- pongo un ejemplo muy sencillo y con eso cierro el punto 8. Cuando ustedes empiezan a trabajar, el endeudamiento es fácil, es sencillo. Si yo voy en este momento a un concesionario de carros y digo quiero comprar X carro, me lo entregan ya. Un carro de 150 millones de pesos y me lo entregan y me endeudan de una vez con 150 millones de pesos. Y es normal que pase cuando uno empieza a tener una adecuada vida crediticia y todo. Pero ¿qué implica eso? Que de una vez cierro la puerta para poder obtener ciertos recursos para invertir en algo diferente en mí como profesional y como empresa. Entonces, ojo, ustedes se van a enfrentar a algo que también es muy complejo, que a uno le pasa, es muy difícil esas decisiones, y es elegir entre crecimiento profesional y disfrute personal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? O me endeudo en una maestría que vale 30 millones, casi 40 millones de pesos, o me endeudo en un carro que vale 40 millones de pesos. Entonces como que chévere que el carro, pero yo qué hago con una maestría de andando a pie o no sé, o de pronto puedo las dos cosas al mismo tiempo. Ahí se tienen que tomar ciertas decisiones. O puede que ustedes también tomen la decisión de decir, espero un momento, invierto en mí como empresa con una visión empresarial y más adelante cuando tenga más ingresos económicos, puedo acceder a esos lujos que no estoy accediendo en ese momento. Porque si yo accedo a esos lujos en ese momento, me estanco mucho más tiempo a largo plazo. Es un ejercicio de planeación económica y presupuestal en ese evento. En cambio, si yo no hago eso y me endeudo en un tema de posgrados, muy posiblemente hoy me gane 2 millones de pesos, cuando haga eso me gane 5 y pues me puedo comprar incluso un carro mucho mejor del que estoy pensando y es a 2 años. Eso es un ejercicio de planeación. Entonces, es difícil la decisión porque pues uno siempre quiere el disfrute inmediato, pero pues ya ustedes más adelante van a tener esas dubitaciones que en este momento no los aquejan, pero más adelante sí los van a empezar a quejar en ese caso. Listo. 9. La 9 es algo muy sencillo y es que el ejercicio de la profesión está unido al desarrollo informático. ¿Listo? Eso ya lo hablamos 2 clases atrás, si mal no recuerdo, y pues hoy la intervención de las tecnologías en el ejercicio del derecho son clarísimas. Hoy en día eh, no podemos evidenciar, pero no podemos apartarnos de la inferencia de la tecnología en el derecho, y pues eso implica también capacitarnos en temas tecnológicos. Es claro que ustedes tienen un chip tecnológico que de pronto no tenemos otros, que nacimos en una época o crecimos en una época un poco más análoga, pero es inevitable que el ejercicio de la profesión está unido al desarrollo informático. Ustedes no se podrán imaginar cuando empezó la pandemia y luego cuando salió el decreto 806 que introduce el tema de la virtualidad a los procesos, lo que empezaron a sufrir los funcionarios judiciales. Porque cuando usted empezaba a decirle a un juez, no lo digo a mal ni lo digo de manera peyorativa ni despectiva, pero a un juez de 55, 60 años
que las cosas había que cargarlas en la nube, eso era como hablarle en chino, o sea, ¿cómo así que la nube? ¿Cuál es la nube? ¿O qué hago de eso? Entonces, hoy en día, el ejercicio de la profesión está unido al desarrollo informático, está unido a la virtualidad, a la tecnología, y pues eso implica que también nosotros como abogados estemos, voy a hablar muy coach, pero que estemos a la vanguardia en los temas tecnológicos. Hoy en día hay aplicaciones que le hacen a uno y le facilitan la vida en mil cosas. Hay muchas cosas para poder llevar a cabo ciertas actividades en ese sentido. Entonces ahí, en este no ahondo mucho porque pues ya lo hemos trabajado bastante en ese caso. Y por último, tenemos que el ejercicio de la profesión está atado a principios éticos que no se pueden perder por aplicaciones empresariales. Ojo, con lo que estoy diciendo. Esto es un complemento que va de la mano con una materia que ustedes están viendo que es ética, además que les tocó, a los que les tocó con Juan Manuel, les tocó una ética que es una ética bien compleja, es una ética bien filosófica, y en ese sentido, pues partimos de la base de que por más que debamos aplicar principios empresariales al ejercicio de la profesión del abogado, eso no puede ser indiferente a la aplicación ética del ejercicio profesional. En ese caso, ojo, acá voy a meterme en algo que no me debo meter porque no es la materia de ética profesional, pero simplemente voy a hacer el siguiente comentario. Podríamos decir que hay una ética, que es la ética que aplica para todos los seres humanos, pero hay otro tipo de ética que es la ética profesional. Yo sé que si Juan Manuel me escucha hablar de esto y me escucha decir esas cosas, pues prácticamente va a entrar a discutir el tema conmigo y no va a estar de acuerdo en algunas cosas. Pero una cosa es la ética que va para todos nosotros como seres humanos y otra cosa es la ética que nos da el código de ética del abogado. Entonces, voy a hacer una ejemplificación bastante, de pronto, no sé, bastante morbosa o bastante tonta, pero pues el hecho de que yo sea abogado, tenga el cargo que tenga y tenga a una amante, de pronto demuestra en mí un comportamiento poco ético, en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, pero en la perspectiva de la profesión como abogado y mirando el código de deontología del abogado, no hay sanciones porque yo sea infiel, ni porque tenga un amante. Y para el ejercicio del profesional abogado, eso es un comportamiento que no es antiético o que no va en contra del ejercicio de la profesión. Entonces ahí entra una discusión bastante antigua y es decir, no, eso es poco ético. E incluso lo que yo estoy diciendo es poco ético porque es algo como una visión hipócrita de la ética y es decir que la ética para unas cosas es así y para otras cosas es diferente. Entonces, simplemente a qué traigo a colación con lo que estoy diciendo, que cuando hablamos de que la visión, el ejercicio profesional del abogado tiene que estar atado a una visión ética, más allá de la visión profesional, nos mete en otro tipo
de inconvenientes también, porque es que, vuelvo y digo, puede que la ética sea una sola, pero una cosa es lo que se castiga desde la ética personal como profesional, como persona, perdón. Otra cosa es lo que se castiga desde la ética dependiendo de cada profesión. Y otra cosa es lo que se debe mirar como un comportamiento ético como empresa. Entonces, la ética de las empresas es una ética diferente a la ética de las personas o a la ética de los profesionales. Entonces, en ese sentido, ¿qué sería la perfección? Que manejáramos 3 comportamientos éticos, es decir, un comportamiento ético como persona, un comportamiento ético como profesional y un comportamiento ético desde una perspectiva empresarial, en ese caso. O sea, una ética integral en ese evento. Ese sería lo ideal. Independiente de eso, te reitero, cuando nosotros miramos al ejercicio de la profesión de abogado como un ejercicio que tiene tintes administrativos, gerenciales o de empresa, entonces ahí me refiero en este punto 10 a que el ejercicio de la profesión tiene que estar atado a un comportamiento ético desde la perspectiva empresarial, en ese caso. Además de la perspectiva profesional y desde la perspectiva personal, que a ustedes lo discutirán si sí o si no, si de aquí a mañana son éticos o no son éticos en ese ámbito, desde el punto de vista empresarial, debemos comportarnos también de manera ética en ese caso. ¿Listo? ¿Me entienden? O muy enredado lo que acabo de mencionar. No, profe, todo bien. ¿Claro? Listo. Sí, sí. Perfecto. Listo. Bueno. Listo, yo creo que ahí están los 10 puntos que quería que tocáramos. Creí que me iba a demorar un poco más, pero pues como ustedes no participan mayor cosa, entonces pues me demoré menos de lo pensado. Entonces, ahí acabamos, y además de que no hicimos break. Entonces, ¿en qué quedamos? Uno, ojo para que quede claro el tema. Les vamos a mandar una actividad abierta aquí al domingo, pero son solo preguntas tipo 3 de lo que hablamos hoy. Y son prácticamente 5 preguntas, no más, en ese caso. Entonces eso se los envío en el transcurso del día de hoy, para que lo desarrollen de aquí al domingo. Durante la semana de receso, me olvido completamente de ustedes, los dejo tranquilos. Y después de que lleguemos de la semana de receso, tenemos una actividad y esa actividad la vamos a hacer en clase. ¿Listo? Para que tengan claro que la clase dentro de 15 días sería esa. En esa clase vamos a hacer una actividad y esa actividad, si mal no estoy, vale creo que un 20%. Es para que lo tengan claro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, para que ahora no pongan revisiones de consultorio, además de que no tienen por qué organizarlas ese día, ni vainas de, no sé, ya, ese día sacamos esa actividad antes de las 5 y ahí sale la nota. Listo, perfecto. Entonces dejamos ahí, los dejo ahí ya descansar. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias por la información. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Profe, Cuénteme. ¿no será que me puedo quedar haciéndole una pregunta? Ya va a tocar cobrarle a usted honorarios, Kevin. Ay, profe, no. No es de la universidad.